Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Perú, sigue el conteo preliminar de las elecciones presidenciales en ese país. Avanza con una diferencia reducida entre el candidato por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y la derechista Keiko Fujimori, hija del exdictador Alberto Fujimori. Sánchez sigue aumentando su ventaja con más de 8.800.000 votos, mientras Fujimori pasa a segunda posición con más de 8.792.000, lo que señala precisamente una ajustada diferencia, pese a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales realiza el procesamiento de las actas restantes. Ya los expertos señalan que no se esperan resultados totales inmediatos. El cierre de la jornada ha tenido, por supuesto, las voces de ambos candidatos que se han comprometido a respetar lo expresado en las urnas. Vamos a estar analizando todo este escenario en nuestro programa, pero antes recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día también hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Algunos ya han participado respondiendo la pregunta. Sin embargo, aquí la tiene con el código QR para que usted pueda participar. Roberto Sánchez lidera la votación de la segunda vuelta presidencial en Perú tras más del 95% de las actas contabilizadas. ¿En qué se traduce este escenario? Allí están las opciones. De inmediato le invitamos a participar. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña en la distancia Juan Diego Mota, abogado, escritor y analista político de la izquierda socialista. Juan Diego, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Atento a tus preguntas. Gracias a ti por atender la llamada en este momento importante, ¿no? Crucial para la democracia peruana. Vemos rápidamente, si me permites, los datos de la OMPE en este momento, cuando son más del 95% de las actas contabilizadas en este país. Y bueno, vemos los resultados: 50.118%, Roberto Helber Sánchez Palomino en primer lugar. En segundo lugar, con 49,88%, Keiko Sofía Fujimori. Son datos que vemos en este momento que está mostrando la OMPE y que efectivamente nos dan, digamos, una importante y ajustada relación de los resultados entre ambos candidatos en esta segunda vuelta, en este balotaje presidencial. ¿Cuál es tu apreciación viendo estos resultados? Bueno, lo primero que habría que señalar es que si bien en este momento se habla de un empate técnico, la tendencia es irrefutable. Roberto Sánchez, que ha sido el candidato que ha levantado la consigna de la libertad de Pedro Castillo, el presidente legítimamente elegido en el país, es quien ha recibido la mayor cantidad de votos, y eso se demuestra en las cifras, con una tendencia constante de seguir creciendo. Ahorita en este momento estamos ya a más del 95% de los votos, y lo que tenemos es que los votos restantes, que en su mayoría son del extranjero y sobre todo de la zona rural del país, demuestra que, sobre todo en los votos rurales, los votos que van a seguir llegando van a ser favorables a Roberto Sánchez, como lo fueron también en el 2021 a Pedro Castillo. Y hago mención mucho a este tema del 2021, lo que pasó con Pedro Castillo, porque este proceso electoral es muy similar. De alguna u otra manera es el legado de lo que pasó en este proceso anterior, donde el pueblo se volcó masivamente a apostar por el candidato que representaba o empataba más con los intereses de los sectores populares, oprimidos, explotados por el régimen capitalista que existe acá en el Perú, pero que además tiene una mirada profundamente racista, centralista, colonial, y que por eso empató con los intereses de la mayoría del pueblo, que eligió primero en 2021 a Pedro Castillo y ahora a Roberto Sánchez, quien ha levantado nuevamente esas banderas. Esto ya es una tendencia que hasta los mismos quienes vierten sus opiniones en los medios de la derecha ya lo dan como una tendencia irreversible, y que demostraría pues que nuevamente en el Perú, en las calles, el pueblo ha dado su voto a favor del candidato, en este caso, que representa los intereses del pueblo.
Sí, aún así, Juan Diego, muy atento, sobre todo las organizaciones políticas, la sociedad civil, a este conteo que se está realizando, porque efectivamente hay algunos analistas que dicen que bueno, va a tomar mucho más tiempo para tener, digamos, una definición más exacta de los votos. Sin embargo, el llamado no que han hecho para defender este voto que poco a poco está llegando, como tú lo decías, en zonas más alejadas de Perú. ¿Qué decir de este acompañamiento que están haciendo las organizaciones sociales en este momento? Que es lo más importante, porque ya en las elecciones pasadas, del 2021, e incluso en la primera vuelta de estas elecciones del 2026, los elementos de la derecha salieron a gritar que había habido un fraude, simplemente porque no podían en sus conocimientos entender y aceptar que el pueblo peruano les daba nuevamente la espalda. Y es que lo que tenemos es que son más de 30 años de la aplicación de un modelo neoliberal, primario, exportador, muy racista, muy centralista, esa expresión, insisto, el del sistema capitalista, y que ha llegado ya a tocar fondo, ¿no es cierto?, y que ha levantado el malestar de la población peruana en los últimos procesos electorales y en las calles, por supuesto, y eso se manifiesta de manera palpable. Entonces, frente a esa no aceptación por parte de los elementos de la derecha, el pueblo, así como lo hizo el 2021, sabe que es muy importante acompañar en las calles con su voto vigilante, con la movilización constante, este proceso. Porque ya nos ha pasado, como pasó el 7 de diciembre de 2022, que la derecha no acepta su derrota y utiliza todos los mecanismos ilegales para voltear los resultados y lo que pasó el 7 de diciembre fue un golpe de Estado contra el legítimo presidente Pedro Castillo. Entonces, el pueblo sabe, ha recogido esa experiencia, sabe además que la derecha actuó de manera muy cruel, la dictadura que se implementó en ese momento a través de Dina Boluarte y luego los siguientes presidentes que han habido, Kerí, hasta la actualidad con Balcázar, que no escatiman en incluso utilizar la violencia. Hay más de 50 asesinados en el Perú en las protestas sociales en un brevísimo tiempo, así que el pueblo está muy atento y pendiente de lo que vaya a pasar en estos últimos momentos. Más aún cuando hemos tenido ya también experiencias de intromisión que se han dado en el Perú directamente por los intereses norteamericanos. Recordemos que el 7 de diciembre del 2022, un elemento fundamental en la estrategia del golpe contra Pedro Castillo fue la acción que tomó la embajadora Lisa Kena en ese momento en el Perú, con su pasado como integrante de la CIA, por cuyas oficinas pasaron todos los actores más importantes que dieron y perpetraron el golpe en su momento el 7 de diciembre. Hoy el embajador Bernie Navarro ha tenido un rol también muy activo, reuniéndose con el propio presidente, el Jurado Nacional de Elecciones, cuando esa no es su labor, ellos no son virreyes acá en el país. Esta fue una elección autónoma, no tendrían por qué inmiscuirse en ese nivel, lo cual, pues, claro, enciende siempre las alertas, teniendo en cuenta lo que ha pasado en otros procesos de América Latina, ¿no?, como Honduras, Ecuador, lo que está pasando ahora en Colombia. Entonces, estamos muy atentos de lo que pueda pasar, pero, insistimos, ya la tendencia se hace irreversible y es muy similar a lo que pasó el 2021. Sin duda. Y ante esto, pues también los candidatos mismos han reaccionado. El candidato Roberto Sánchez, por ejemplo, instó a la prudencia tras los resultados preliminares, incluso recordando que en procesos anteriores el Boca de Urna pues subestimó a quienes terminaron ganando la presidencia. Vamos a escuchar lo que decía. Y yo solamente quería referir que en los procesos electorales anteriores, el Boca de Urna siempre ha puesto por debajo a quienes finalmente ganaron el 21, ganaron el 16, y entonces... Como Pedro Castillo. Claro que sí, y también como Kuczynski. Entonces yo creo que a buena hora hay este empate estadístico. Nadie puede decir, ya gané, ya perdí. Lo que queda es un profundo respeto a la democracia, al sentido popular. El Perú debe de ganar y no corresponde a los contrincantes electorales respetar, trabajar precisamente en los estándares de lo que significa un proceso transparente. Ahí estaba Roberto Sánchez llamando a la prudencia en torno a esos resultados. Juan Diego, que continúa, como decíamos, en este conteo.
en un momento, por supuesto, en el que el escrutinio mismo, ¿no?, a las autoridades electorales es muy importante, por lo que tú decías, precisamente por la vigilancia del voto y lo que representa precisamente las autoridades como la OMPE en ese país, cuando tuvimos una controversial primera vuelta electoral en este país y con todo lo que ha sucedido. ¿Qué decir también de todo este proceso y la conducta que ha tenido la OMPE? Bueno, no hay que olvidar que en este momento el país vive en una dictadura. Y lo decimos con toda certeza, dado que lo que ocurrió el 7 de diciembre del 2022 fue un golpe de Estado contra el presidente legítimamente elegido, y los sucesivos gobiernos que han habido interinos han demostrado una absoluta inestabilidad, y también las reglas de juego que estaban en la propia Constitución creada por Fujimori, Alberto Fujimori padre, el 93, que han hecho que en este momento podamos decir que vivimos en una dictadura parlamentarista, cuando el régimen peruano, de acuerdo a la Constitución originalmente elegida, votada por todos los peruanos, nos decía que teníamos un régimen presidencialista. Hoy lo que tenemos es una mayoría absoluta y una concentración de poderes a través del Congreso, del gobierno. Hoy ya con dos cámaras, porque eso ha sido modificado, es un poder legislativo bicameral, que tiene controlado todos los poderes: el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía, entre otros. Entonces, por supuesto que hay alertas encendidas. Recordemos que el 2021, con los extraños sucesos que se dieron dentro de la OMPE en la primera, en la primera vuelta, quiero decir, el 2026, con los extraños sucesos que hubieron en el proceso electoral, se sacó a quien dirigía la oficina de procesos electorales, el señor Corbeto, y hoy hay una persona interina, que es muy endeble su puesto, y que puede ser controlada tranquilamente por los poderes fácticos que existen en este momento. Es por eso que sí, hay que tener todas las alarmas prendidas. Sin embargo, el pueblo ha hablado, y eso creo que es lo más importante. Si el pueblo ya se manifestó en las urnas y hay una movilización y vigilancia constante, los resultados no deberían trucarse, y más bien hay que estar preparados y atentos a lo que pueda ocurrir, por supuesto, en lo que viene, pero ya la tendencia, volvemos a insistir, es irreversible. Sin duda, estamos muy atentos y volver a decirle a la audiencia, ¿no? Son 9 presidentes con este en los últimos 10 años, y ahí precisamente el reto, el desafío para la gobernanza en el Perú y para la democracia en ese país, teniendo en cuenta esos resultados que se están realizando el día de hoy en Perú. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la lectura en torno a este escenario. Gracias a usted, muy amable. Bien, vamos a seguir a una primera pausa en nuestra emisión del Mundo desde el Sur. Tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado recientemente, y al final de la emisión vamos a analizar los resultados. Tiene tiempo de participar con este código QR que usted está viendo en pantalla. Por lo pronto vamos a una breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy hablando de Perú, cuando son más del 95% de las actas contabilizadas. Roberto Sánchez, con más del 50% de la votación y más de 8.875.000 votos, lidera este conteo en Perú, frente a Keiko Fujimori con el 49,88%. Son datos que ofrece la OMPE en este momento a propósito de este conteo y esta diferencia muy ajustada entre ambos candidatos en segunda vuelta presidencial. Pero hay otra lista importante: la reintroducción del sistema bicameral en Perú y el persistente control e influencia del fujimorismo pues profundizan una crisis institucional que arrastra a este país desde hace varios años. Aunque agencias como Fitch Ratings señalan que la fragmentación del nuevo Senado de 60 bancas podría contener cambios económicos extremos, pues la realidad política refleja un escenario de conflicto legislativo y polarización. El fujimorismo, liderado por supuesto por Keiko Fujimori a través de Fuerza Popular, pues ha instrumentalizado históricamente su peso en el Congreso para priorizar la confrontación con el Ejecutivo, debilitando la gobernabilidad
y erosionando la confianza ciudadana en un diseño institucional que, lejos de actuar como un amortiguador eficaz, amenaza con intensificar el bloqueo político y la inestabilidad en un país que ya ha sumado 8 mandatarios en una década. Vamos a seguir avanzando en el análisis sobre esto. Me acompaña Jorge Pizarro, dirigente de la Asamblea Nacional de los Pueblos. Jorge, qué bueno que nos acompañas en El Mundo desde el Sur. Bienvenido. Muchas gracias, amigos de todo el mundo. Muy complacido por la invitación y a merced de sus preguntas. Sí, gracias, Jorge. Oportuno tu perfil para poder analizar pues esta situación, noveno presidente en 10 años, de cara a estos comicios, este balotaje presidencial que aún no se define. Sin embargo, está, por supuesto, como decíamos a la audiencia, pues el gran desafío, ¿no?, del próximo inquilino de la sede de gobierno en Perú, que tiene que ver precisamente con ese poder congresal que en algunos casos pues ha tenido ante cualquier discrepancia política y económica, pues un peso decisivo en las decisiones de la democracia en el país. ¿Qué decir de ese escenario para la próxima, posibilidad de que un presidente pueda gobernar en esa nación? Bueno, efectivamente, en nuestro país hemos vivido una unicameralidad de la Constitución fujimorista, impuesta de facto hasta con fraude, y durante 30 años estamos con una unicameralidad y un régimen presidencialista precario. Pero en estos últimos años, luego del golpe a Pedro Castillo del 7 de diciembre, el fujimorismo y sus aliados en el Congreso unicameral tomó el acuerdo, impuso el acuerdo de una bicameralidad que no era, que estuvo puesta en un referéndum y la ciudadanía votó en contra. Sin embargo, la han impuesto esta bicameralidad y han estado adecuando el régimen hacia un viraje de un presidencialismo precario hacia un parlamentarismo con todo el poder y un Senado superpoderoso. No obstante todo eso, no obstante que incluso han manipulado las leyes electorales para que haya una dispersión del voto, han habido 35 planchas presidenciales, hay como 40 y tantos partidos inscritos, con la intencionalidad de ganar el Senado principalmente, aparte de la Cámara de Diputados. Pese a todo lo que han hecho, estas elecciones el pueblo peruano ha votado ejemplarmente, principalmente de las regiones de Puno, Cusco, Ayacucho, y en las elecciones para el Senado hay un cierto equilibrio de 30 a 30, son 60 senadores, por supuesto en un sistema de alianzas de Juntos por el Perú, ahora Nación, Obras, varios partidos del campo popular versus el fujimorismo y Renovación Popular. Entonces estamos atravesando un momento de tensión por este empate técnico donde prácticamente por la evaluación de muchos especialistas vamos a ganar acá en la votación del Perú. Faltan los votos de la Amazonía que deben llegar mañana porque viajan en Pequepeque, etcétera, pero lo que todavía falta es la mayoría de los votos del extranjero. Ese dato es muy importante y ahí es muy probable en el extranjero ganen los fujimoristas. Entonces estamos ante esa espera, pero hay que decir, estas elecciones a diputados y senadores han permitido una recomposición de las fuerzas del campo popular. Juntos por el Perú, Roberto Sánchez ha tenido la habilidad, ha hecho política, es decir, ha juntado voluntades, no solamente de Juntos por el Perú, ahora Nación, el partido Obras, con lo cual le da un punto de apoyo muy vital en el Senado y también en la Cámara de Diputados. No es como ahora. Ahora, actualmente, en este Congreso unicameral que está terminando, la derecha tiene total mayoría, prácticamente hacen lo que quieren. Eso no se repite en el próximo Congreso bicameral, no obstante todas las trampas que pusieron. Y lo que va a ocurrir es que, como digo, se ha hecho una coalición política parlamentaria.
Además, hay una coalición social, la Central de Trabajadores del Perú, la CGTP, la Central Unitaria de la CUT, los trabajadores andinos, mujeres, hombres, han adoptado compromisos con Roberto Sánchez para solucionar el problema del agro, el problema del empleo. O sea, hay una recomposición. Hemos estado muy divididos y la derecha ha querido que nos dividan más, pero ya ha llegado a su límite, tanto abuso, tantas 50 muertes, aparte de otros más detenidos, el propio profesor Pedro Castillo, que está injustamente detenido. Todo eso se ha sumado y de las 26 regiones que tiene nuestro país, el Perú, y además aparte, peruanos en el extranjero, del 27, de las 26 regiones acá en lo interno, hemos ganado en 15. Prácticamente todo el sur. El mapa peruano es territorialmente Juntos por el Perú, el campo popular. ¿Por qué se da este empate? Por Lima, por la capital del Perú. Aquí los medios de comunicación tienen una concentración mediática, una cerrazón con la manipulación de la opinión pública, cosa que no ocurre en Puno, en Cusco, en Arequipa, en otras regiones donde hay pluralismo y las radios, y aparte de las redes sociales, la televisión regional sí permite un libre juego de ideas. Acá no. Aquí en Lima hay un control absoluto. Mienten y mienten a tal punto que el periódico El Comercio tiene 137 años, prácticamente ha quebrado y va a ser vendido este mes de junio a otra empresa oligárquica de unos empresarios que tienen negocios de farmacia y mineros y otros. Imagínense que un periódico, el decano de más de 130 años, tenga que vender porque ya miente tanto que ya no le compra, y es el Comercio, Gestión, Ojo, tiene un monopolio de periódicos escritos, Canal 4, señal abierta, televisión y canal de cable, canal indie, todo eso lo van a vender porque han quemado todas sus naves mintiendo y la gente ya no compra y han tenido que vender a precio regalado, como decimos. Entonces ahí en el Perú, ahí en Lima, una concentración mediática que explica, a mi juicio, esta amplia mayoría, y aunque tiene 60% Keiko acá en Lima, Roberto Sánchez, junto con el Perú, que tenía 3% en la primera vuelta, ahora tiene 33%. O sea, ha logrado esa unidad de los otros partidos y también de muchos sectores que estaban blancos, que se han sumado, y eso nos ha permitido también equilibrar. Los habían barrido en la primera vuelta, la derecha a los partidos progresistas en Lima, pero ahora hemos recuperado ostensiblemente, claramente. Entonces tenemos Lima recuperado y porque el cierre de campaña, el meeting del día jueves pasado fue fabuloso, impresionante. En Lima no hemos tenido tantos sectores con entusiasmo y también hubo una marcha de la juventud el sábado pasado, y una muy importante, vigorosa, con batucada, con zampoña, con música, muy buena retome de iniciativa de la juventud en Lima, lo cual hace que territorialmente tenemos mayoría nacional. Ellos van a recuperar espacio por los votos en el extranjero, ahí tenemos como más de 3 millones de peruanos fuera de la patria, pero no todos están inscritos, son mucho menos los que votan, pero de todas maneras es un voto significativo. Sin duda, un escenario bastante importante para la democracia en este país para los próximos años. Se entiende el análisis. Jorge, muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y antes de finalizar, también la opinión de nuestros usuarios sobre el tema en Perú con este balotaje presidencial. Roberto Sánchez lidera la votación de la segunda vuelta presidencial tras más del 94% de las actas contabilizadas del conteo de la OMPE. ¿En qué se traduce este escenario? Allí están las opciones. 48% de los usuarios hasta ahora nos dice rechazo popular al fujimorismo y con un 42% máxima polarización política y social en esa nación latinoamericana. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar. Seguimos atentos con este conteo
de votos de la segunda vuelta presidencial. Y finalizamos por el momento www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, siga con nosotros.